Mirando al frente, un libro que cuenta la historia de la lucha por un sueño. Aquella noche se había acostado sola. Apenas había dormido un poco al amanecer. Ella se había marchado, dejándola sola y sumida en la tristeza más absoluta. Pero no podía permitirlo. Tenía que intentarlo. Tenía que seguir adelante, mirando al frente. El camino de los sueños era un camino que únicamente aparecía ante las personas cuando éstas decidían seguirlo tras haber comprendido que lo que necesitaban para sentirse completamente felices y en paz consigo mismas estaba al final de ese camino. Triana era una chica delgada, de pelo rizo y de color castaño, y con unos ojos del color de la miel. Aquella mañana, cuando casi todos los habitantes de la gran ciudad donde vivía se habían marchado de vacaciones, en pleno verano, y el silencio inundaba sus calles, al despertarse, sola, triste, desorientada, se asomó a su terraza, respiró profundamente y se quedó por un instante escuchando el silencio al que no estaba acostumbrada en la urbe donde vivía. Cerró los ojos, dirigiendo su cara al cielo y sintiendo el sol del nuevo día en su rostro. Escuchó que una voz salía de su interior y se dirigía a ella. Siempre has querido escribir un libro y contar una bella historia que sumergiera a quien la leyera en un mundo paralelo al real y que además de hacerla disfrutar, le ayudara a ser un poco mejor persona y más feliz. Llevas mucho tiempo deseando hacerlo. Muchas veces has empezado a escribirlo, tantas como las veces que aquellas letras acabaron en un cajón por los siglos de los siglos o tiradas a la basura. Este es el momento de comenzar. Sabes que tu mundo ha entrado en una enorme crisis de valores. La gente no tiene ilusión y ya no cree en sí mismos. Debes demostrarles que si tienen un sueño es porque tienen la capacidad para hacerlo realidad, y así devolverles la alegría y la ilusión para luchar por eso que tanto desean. Porque como dijo Henry Ford, los que renuncian son más numerosos que los que fracasan, y tú eres la persona capaz de ayudarles a cambiar esto y de hacerles luchar en vez de renunciar. Pero para realizarlo, debes cumplir primero tu propio sueño. Y eso no será fácil, pues debes recorrer un camino que, aunque al principio puede parecerte fácil, será largo y a veces duro de recorrer. Así que no pierdas más tiempo y ponte a ello. Coge tu mochila, mete en ella toda tu ilusión, pero deja algo de espacio, pues por el camino tendrás que recorrer e ir recogiendo algunas cosas que necesitarás para llegar hasta el final y conseguir ese sueño que tanto deseas. Parecerá muy fácil, pues lo verás recto y sencillo, como recorrer una autopista, pero no bajes la guardia. El camino de los sueños tiene infinidad de obstáculos inesperados, algunos muy difíciles de superar, pero si consigues hacerte con algunas de las cosas que te encontrarás en ese camino, ellas te ayudarán y conseguirás recorrerlo hasta el final, llegando así a ver tu sueño cumplido. Solo entonces podrás ayudar a los demás a recorrer su propio camino, porque podrás ofrecerles la ayuda de tu propia experiencia. Triana se vistió, puso toda su ilusión a sus espaldas, su libro de frases importantes que siempre había llevado con ella y que utilizaba cuando se encontraba mal, triste o perdida, y se lanzó a la aventura de recorrer aquel camino con la firme determinación de que esta vez no sería como las anteriores, porque esta vez no pararía hasta llegar al final del camino. Allí estaba, parada frente a aquel camino del que no se podía vislumbrar el final, mientras pensaba, ahora mismo no sé por dónde empezar, pero así, visto desde aquí y sin apenas ver la distancia hasta el final, parece bastante recto, bastante fácil de recorrer. Si empiezo a andar ahora, seguro que acabaré rápido de cruzar esta gran recta que veo desde aquí
y podré hacerme con mi sueño. Aunque ella no se había dado cuenta, todavía no había empezado a caminar y ya había cometido su primer fallo que muy pronto le traería consecuencias. Su idea era de ir a toda prisa, pensando que cuanto más deprisa fuera, antes alcanzaría su sueño. ¡Qué error tan grande! Triana debería comprender que para realizar su sueño debería tomarse el tiempo que fuera necesario, pues las cosas importantes no temen al tiempo y se realizan cuando uno está preparado y cuando es el momento, ni antes ni después. Triana se dejó llevar y comenzó su andadura cargada con su ilusión, su libro de frases importantes y bastante imaginación, algo que también necesitaría para ver su sueño cumplido. Un paso, una palabra, y otra, y otra. Realmente el camino parecía fácil. Las palabras salían con facilidad de su mente y sus dedos las transformaban en relato en la pantalla de su ordenador. Pasaba unas 2 horas, sintió que el tiempo había transcurrido muy deprisa y que el resto del camino sería tan sencillo de recorrer como había sido hasta ese momento. Continuó su camino, tenía que llegar y continuó avanzando y avanzando, sin parar de escribir. Parecía que todo iba bien. Las palabras le surgían con una facilidad increíble. Se preguntaba cómo no había podido realizar su sueño antes, si estaba siendo tan fácil ahora. Pero de pronto llegó a un párrafo en el que se quedó estancada. No podía avanzar. Lo intentaba una y otra vez, pero nada. Leyó 1 y 1000 veces lo que había escrito hasta ese momento, pero no había forma de continuar. Cuando llegaba a la última palabra que había escrito, no era capaz de seguir escribiendo. ¿Qué pasa? ¿Dónde se fue mi imaginación? ¿Acaso el destino me está gastando una broma de mal gusto? Se tumbó apoyando su cabeza sobre su mochila de ilusiones y sintió que poco a poco su cabeza estaba más cerca del suelo, porque el contenido de aquella mochila se estaba escapando sin poder hacer nada para impedirlo. Se quedó adormilada, triste, desconsolada, perdida, en silencio, y fue aquel silencio el que la permitió escuchar de nuevo un mensaje que venía desde su interior, un mensaje que llegaba a ella en forma de sensaciones, sentimientos, palabras, de la misma manera que había llegado otras veces, pero que muchas de ellas no lo había escuchado a causa de la fuerza de la confusión de sus pensamientos o de ideas erróneas que le llegaban del exterior y que la equivocaban una y otra vez por no ser lo que realmente salía de su ser. Aquel mensaje le decía que aunque le había parecido tan fácil hasta ese momento, el camino que estaba siguiendo no era el camino correcto y que si seguía por allí, lo único que acabaría consiguiendo sería enfermar por no escuchar lo que realmente salía de su interior. Triana había perdido el camino de su sueño, porque aquel libro que tanto deseaba escribir y con el que soñaba poder ayudar a vivir mejor y a ser más feliz a quien lo leyera, se había desviado igual que se había desviado el camino de sus sueños y estaba convirtiendo en un panfleto sin sentido a causa de las prisas con las que estaba escribiendo. Un libro como ese, que no era solo un libro sino un sueño cumplido, necesitaría de mucho más compromiso, entrega, pasión y estudio para poder tener un contenido realmente valioso, y necesitaría tiempo, sobre todo tiempo para poder conseguir todas esas otras cosas. Las cosas llegarían cuando tuvieran que llegar, y para conseguir y vivir cada una de ellas habría que esperar al momento correcto y disfrutar y aprender de todas esas cosas durante el camino hasta llegar a su meta, que no sería otra que la realización de su sueño, sin importar el tiempo que esto le llevara, porque había aprendido que las cosas importantes permanecen siempre, no tienen fecha de caducidad, pues durante todos los años de su vida ella siempre había deseado lo mismo y había esperado ese momento en el que estuviera preparada para lanzarse a por su sueño, sin importar los años que hubieran pasado.
ya que su sueño nunca perdió valor para ella. Fue entonces cuando se sentó, sacó de la mochila su libro de frases importantes y se quedó leyendo la primera frase que vio frente a ella, una frase que expresó hace mucho, mucho tiempo Thomas Edison y que parecía hecha para ella en aquel momento, y decía así: no pierdo el ánimo porque cada intento fallido que dejo atrás es un nuevo paso adelante. Esto la animó mucho y pensó que no podía claudicar tan pronto, que ella era capaz de conseguirlo. Se levantó de un salto y continuó andando su camino. Las palabras volvieron a ella como si siempre hubieran estado allí, y aquel relato siguió y siguió siendo cada vez más extenso y cada vez más lleno de significado, cosa que la hacía más y más feliz, porque sentía que sería capaz de conseguirlo. Si no puedes esperar para saber todas las cosas que le pasan a Triana antes de conseguir su sueño, y si realmente lo llega a conseguir como ella quiere, te dejo el enlace para que consigas el libro y te sumerjas en una historia llena de aventura y de sucesos y enseñanzas vitales. Te va a encantar. Te lo dejo abajo en el cuadro de la descripción.